¿Qué harías si alguien que vivió con una profunda fe en Dios te dijera, antes de morir, que el infierno está abierto y que vio almas caer como lluvia? La historia de Carlo Acutis, un joven prodigio de la informática que dejó una huella imborrable en el mundo, se vuelve aún más impactante cuando escuchamos las palabras que dijo poco antes de su partida. Estas no son palabras de un hombre cualquiera, sino de un joven que, a pesar de su corta vida, entendió el misterio de la vida, la muerte y la salvación. El testimonio de Acutis, su conexión con lo divino y sus advertencias, nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las realidades invisibles que nos rodean. Prepárate, porque este relato no solo cambiará la forma en que ves la vida, sino también cómo entiendes la vida después de la muerte. Si este tipo de testimonios te conmueve y quieres conocer más sobre las revelaciones espirituales que tocan nuestra vida cotidiana, suscríbete a nuestro canal. Aquí caminamos juntos por la senda de la fe, compartiendo historias impactantes y enseñanzas que nos acercan más a Dios. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca entender los misterios divinos y aplicar esas lecciones en la vida diaria. No se trata solo de saber, sino de vivir lo que aprendemos compartiendo esperanza y sabiduría divina. Haz clic en suscribirte y acompáñanos en este viaje espiritual. La última conversación de Carlo Acutis con su madre fue extraña. Estaba acostado en su cama, luchando contra una enfermedad terminal que le estaba arrebatando la vida. A pesar de su dolor, sus ojos brillaban con una paz inexplicable, como si supiera algo que los demás no podían comprender. Fue en ese momento que, con una calma sorprendente, le dijo a su madre: «Vi almas caer como lluvia, y el infierno está abierto». Las palabras de Carlo fueron tan profundas y aterradoras que dejaron a su madre paralizada. ¿Cómo podía un joven tan lleno de vida y de fe decir algo tan espantoso? ¿Qué había visto en su breve pero intensa vida que lo había llevado a emitir tal declaración? Carlo Acutis no era un hombre común. A pesar de su corta edad, había dedicado su vida a la tecnología y, sobre todo, a la fe. Había creado un sitio web que documentaba los milagros eucarísticos en todo el mundo, y su devoción a la Eucaristía era el centro de su vida. Para muchos, él era un ejemplo de fe y devoción moderna, una figura que unía la tecnología con el amor a Dios. Pero en sus últimos días, sus palabras parecían tener un peso mucho mayor, como si hubiera recibido una revelación espiritual sobre el destino de las almas. La frase de Carlo, «Vi almas caer como lluvia», dejó una marca imborrable en todos los que la escucharon. ¿Qué quería decir con eso? Había tenido una visión del infierno, ese lugar del que tanto se hablaba en las Escrituras. ¿Acaso había visto el sufrimiento de las almas perdidas, cayendo sin cesar, como una lluvia que nunca se detiene? Para Carlo, esas palabras no fueron una metáfora, sino una realidad espiritual que había experimentado. Su fe en el mundo espiritual era tan profunda que, incluso en sus últimos momentos, no temía hablar de lo que había visto, aunque esas visiones pudieran ser difíciles de comprender para los demás. Durante sus últimos días, Carlo Acutis pasó mucho tiempo en oración. Aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, su alma parecía más fuerte que nunca. A menudo hablaba con su madre sobre la importancia de vivir una vida plena de fe, de no temer al sufrimiento, sino de usarlo como un medio para acercarse más a Dios. Era un joven sabio más allá de sus años, y sus palabras tenían el poder de tocar a quienes lo rodeaban. Un día, mientras estaba en su lecho de muerte, Carlo tuvo una conversación que dejó a su madre sin palabras. Le dijo: «El infierno está abierto, mamá. Las almas que se pierden están cayendo constantemente como lluvia. El sufrimiento es infinito para aquellos que se alejan de Dios, pero nosotros, los que seguimos a Cristo, debemos tener fe y esperanza. No debemos temer, porque aunque la oscuridad parece dominar, la luz de Dios siempre nos guiará». Esas palabras tan profundas y reveladoras marcaron un antes y un después en la vida de su madre. No solo le hablaba de su propia experiencia, sino también de un conocimiento profundo sobre las realidades espirituales que la mayoría de nosotros preferiría no enfrentar. El médico que atendió a Carlo en sus últimos días, un hombre de ciencia, se vio profundamente conmovido por sus palabras. Era un hombre racional, dedicado a la medicina, pero no pudo evitar sentir una presencia especial en torno al joven. Carlo, con su fe inquebrantable, había tocado algo en el corazón de todos los que estuvieron cerca de él,
Incluso en sus momentos más oscuros, Carlo Acutis brillaba con la luz de la fe, y su vida fue un testimonio vivo de que, a pesar del sufrimiento, siempre hay esperanza en Dios. Las palabras de Carlo se convirtieron en un mensaje para muchos. La idea de que el infierno está abierto, de que las almas caen como lluvia, es una imagen poderosa y perturbadora. Pero, más allá de su dureza, esas palabras nos llaman a reflexionar sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. ¿Estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos? ¿Estamos buscando a Dios en nuestras vidas o estamos alejándonos de Él sin darnos cuenta? Carlo Acutis, con su vida y su muerte, nos invita a ser más conscientes de las realidades espirituales que nos rodean y a no tomar a la ligera el regalo de la vida. La madre de Carlo Acutis, aunque profundamente conmovida por las palabras de su hijo, no pudo evitar sentirse desconcertada. ¿Qué estaba viendo Carlo? ¿Qué quería decir con esa visión de las almas cayendo como lluvia? No era un concepto fácil de entender, especialmente para alguien que no estaba acostumbrado a pensar en las realidades espirituales de la manera en que lo hacía Carlo. Sin embargo, sus palabras no fueron casuales, y pronto muchos comenzaron a reflexionar sobre su mensaje. Carlo siempre había sido un joven excepcional, pero sus últimas palabras dejaron claro que había experimentado algo trascendental, algo más allá de lo que la mayoría de las personas podría entender. Muchos en su entorno se preguntaban si había tenido una visión del más allá, si había presenciado el sufrimiento de las almas que, según la doctrina cristiana, se apartan de Dios. Las almas caían como lluvia, una lluvia interminable que simbolizaba el sufrimiento sin fin, la angustia de aquellos que habían perdido su camino y caían cada vez más profundo en la oscuridad. El padre de Carlo, un hombre muy devoto, también comenzó a reflexionar sobre la intensidad de las palabras de su hijo. Era difícil no sentir una preocupación por esas almas que, según Carlo, caían constantemente. A lo largo de la vida, todos enfrentamos dificultades y pruebas, pero la idea de un sufrimiento eterno era algo que realmente les dio una perspectiva diferente de la vida, de la muerte y del propósito eterno. Las palabras de Carlo, aunque aterradoras, tenían un propósito profundo: recordarnos la importancia de vivir una vida centrada en la fe, en la gracia divina y en la constante búsqueda de la salvación. En sus últimos días, Carlo continuó hablando con la misma serenidad con la que siempre lo había hecho, pero ahora sus palabras tomaban un tono más urgente, como si él mismo sintiera la necesidad de transmitir algo muy importante antes de su partida. En una de sus últimas conversaciones, les dijo a sus padres: «No tengan miedo por mí, el sufrimiento que vivo es solo temporal. Lo que realmente me preocupa es la eternidad de las almas. Por eso, es tan importante vivir la fe de manera verdadera, no solo como una tradición, sino con todo el corazón, con todo el alma. El camino hacia el cielo no es fácil, pero es el único que vale la pena seguir». Esas palabras dejaban claro que Carlo no solo pensaba en su propio destino, sino también en el de todos aquellos que aún caminaban por la tierra sin comprender el verdadero valor de la fe. Mientras la familia Acutis atravesaba esos días de angustia, las palabras de Carlo fueron resonando más y más en los corazones de aquellos que lo conocían. Su visión del sufrimiento eterno no era un simple relato, sino una advertencia. El infierno, como él lo había dicho, no es un lugar abstracto o lejano, sino una realidad que, de alguna manera, nos afecta a todos. Las almas que caen como lluvia simbolizan una caída sin fin, un alejamiento eterno de la presencia de Dios, que es el amor y la luz. Y Carlo, en su sabiduría juvenil, había visto esa realidad, comprendida desde una perspectiva espiritual que muchos aún no podían entender. Su mensaje, aunque directo y algo perturbador, tenía un propósito claro: guiarnos hacia una vida más plena, más consciente de la necesidad de vivir con fe, con amor y con un propósito claro de alcanzar la salvación. En un mundo lleno de distracciones, de materialismo y de egoísmo, Carlo Acutis había entendido algo muy profundo: que la vida no se trata solo de lo que vemos, sino de lo que no podemos ver, de lo que está más allá de nuestra comprensión humana. Y por ello, su mensaje es una invitación a despertar, a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras acciones diarias. Después de la muerte de Carlo, muchos se sintieron profundamente conmovidos por sus palabras.
no solo porque había sido un joven lleno de talentos, sino porque, a pesar de su juventud, había tenido la madurez espiritual para comprender las realidades más profundas de la existencia humana. Y más allá de su partida, dejó un legado que perdura, un recordatorio de que la vida y la muerte no son dos realidades separadas, sino partes de un todo que solo se entiende plenamente cuando se mira con los ojos de la fe. Tras la muerte de Carlo Acutis, su legado no solo se limitó a la creación de un sitio web sobre los milagros eucarísticos, sino a la profundidad de su testimonio y su mensaje. A pesar de su corta vida, dejó claro que había visto más allá de lo que la mayoría de nosotros puede percibir. Las palabras sobre las almas cayendo como lluvia y la apertura del infierno fueron una advertencia que muchos comenzaron a tomar en serio. Estas no eran solo palabras de un joven que se encontraba al borde de la muerte, sino una llamada a despertar espiritualmente, a tomar conciencia de las realidades invisibles que nos rodean. Muchos comenzaron a reflexionar sobre lo que Carlo había dicho, especialmente sobre el infierno abierto y las almas que caían. En muchos círculos de la Iglesia, sus palabras fueron vistas como una advertencia urgente. Si bien algunos consideraban que Carlo había tenido una visión profética, otros sentían que sus palabras eran una expresión profunda de una realidad espiritual a la que pocos prestan atención. La muerte de Carlo, a pesar de ser trágica, se convirtió en un testimonio de vida, ya que sus palabras seguían resonando en el corazón de todos los que las escuchaban. Algunos de sus amigos más cercanos, aquellos que lo conocieron en vida y compartieron con él su devoción por la Eucaristía, comenzaron a compartir sus experiencias y reflexiones sobre sus últimas palabras. Él sabía lo que decía. No era solo un niño, era un alma profundamente conectada con Dios, decía uno de sus amigos. Y no solo sus amigos, sino también personas que habían sido tocadas por su vida, comenzaron a compartir historias de cómo Carlo los había impactado profundamente. Su fe, su alegría y su amor por Dios habían sido tan auténticos que incluso en sus últimos días, Carlo logró transmitir la importancia de vivir una vida cristiana verdadera. La imagen de las almas cayendo como lluvia comenzó a tomar una forma simbólica en la mente de muchos. Para algunos, la lluvia representaba el sufrimiento eterno de las almas que se alejaban de Dios, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Pero Carlo, con su amor inquebrantable por Dios, nunca dejó de hacer hincapié en la necesidad de la conversión y de vivir según los principios cristianos. Su mensaje no era solo una advertencia, sino también una llamada a la esperanza. A pesar del sufrimiento y de la caída de las almas, siempre hay una oportunidad para la salvación, siempre hay un camino de regreso a Dios. Algunas personas comenzaron a buscar más activamente la conversión, el arrepentimiento y una vida más cercana a la fe, inspiradas por las últimas palabras de Carlo. El infierno está abierto, sí, pero también lo está el cielo, y siempre hay tiempo para arrepentirse y volver a Dios. Esta fue una de las lecciones más poderosas que Carlo dejó tras su partida. Aunque el mal exista y las almas se pierdan, el amor de Dios siempre está dispuesto a recibirnos si realmente lo buscamos con todo nuestro corazón. Con el tiempo, los miembros de la comunidad de Carlo, sus familiares y amigos, se unieron en oración, no solo por él, sino también por las almas que él había visto caer. Muchos comenzaron a hacer más esfuerzos por vivir de acuerdo con los valores que él promovió: la pureza, la humildad, el amor por la Eucaristía y la dedicación a Dios en todos los aspectos de la vida cotidiana. Sus palabras sobre el infierno abierto no solo impactaron a los creyentes, sino que también desafiaron a aquellos que aún no habían reflexionado profundamente sobre las realidades espirituales. Muchos de ellos empezaron a cuestionar sus propias vidas y la dirección que estaban tomando. En las parroquias y en las iglesias locales se celebraron misas especiales en honor a Carlo Acutis, y el tema recurrente en las homilías fue la importancia de estar preparados para la eternidad. Carlo no solo fue un modelo a seguir por su devoción a la fe, sino también por la claridad con la que habló sobre el sufrimiento eterno y la necesidad de vivir una vida de conversión. No fue solo un joven prodigio de la informática, sino un verdadero testigo de la fe, cuyo sacrificio y palabras continúan tocando las almas de aquellos que lo escuchan. Mientras tanto, su mensaje siguió esparciéndose por todo el mundo. En las redes sociales, en los grupos de oración
y en las charlas espirituales se comenzaron a compartir sus palabras sobre el infierno, el sufrimiento de las almas y la necesidad urgente de regresar a Dios. Su vida y sus palabras se convirtieron en un recordatorio constante de que el infierno no es solo una idea lejana, sino una realidad a la que debemos prestar atención. Carlo Acutis, a través de su vida, nos recordó que aunque no sepamos cuándo será el momento de nuestra partida, siempre es el momento adecuado para vivir con fe y rectitud. A medida que pasaban los días, las palabras de Carlo Acutis seguían resonando en los corazones de aquellos que lo conocieron. Su vida, aunque breve, fue un ejemplo claro de lo que significa vivir con un propósito divino. A pesar de su corta edad, Carlo había experimentado una profunda conexión con lo divino, algo que pocos logran alcanzar a lo largo de toda una vida. Su fe no solo era teórica, sino vivida en cada acción, en cada palabra y especialmente en sus últimos momentos. El testimonio de su vida y su muerte dejó una huella indeleble en la comunidad cristiana y más allá de ella, invitando a todos a reflexionar sobre las realidades invisibles del más allá. Las palabras sobre el infierno abierto y las almas cayendo como lluvia continuaron causando un fuerte impacto en las personas que las escucharon. Sin embargo, algo cambió en la manera en que muchos percibían el sufrimiento eterno. En lugar de ser solo una advertencia sombría, estas palabras se convirtieron en una llamada a la acción, un recordatorio de la importancia de vivir una vida de fe auténtica y coherente. La verdad que Carlo compartió en sus últimos días no solo hablaba del sufrimiento, sino también de la esperanza que se encuentra en Dios. Si bien las almas caían como lluvia, había una manera de evitar ese destino, a través de la fe verdadera, el arrepentimiento y la dedicación a Dios. El sacerdote que presidió la misa en honor a Carlo Acutis en su parroquia habló con gran reverencia sobre el legado espiritual del joven. Carlo vio lo que muchos no queremos ver, dijo el sacerdote. Él vio el sufrimiento eterno de las almas y nos advirtió con amor y humildad. Pero lo que él también vio fue la gran misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y a recibirnos si volvemos a Él con un corazón contrito. Las palabras del sacerdote profundizaron aún más el impacto del mensaje de Carlo, mostrando que la advertencia sobre el infierno no era solo para aterrarnos, sino para guiarnos hacia una vida de conversión. Los padres de Carlo, aunque profundamente afligidos por su partida, también comenzaron a ver el poder transformador de las palabras de su hijo. Su madre, al principio desconcertada por la gravedad de sus palabras, encontró consuelo al comprender que Carlo, a pesar de su sufrimiento, había encontrado una paz profunda al saber que había hecho todo lo posible por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En sus últimas semanas, Carlo había demostrado un amor inquebrantable por Dios, una devoción que trascendió incluso la muerte. Y al final, él no solo se preparaba para su encuentro con Dios, sino que también estaba preparando a los demás para ese encuentro. La muerte de Carlo se convirtió en un momento de reflexión para muchos. Las almas cayendo como lluvia no eran solo una metáfora del castigo eterno, sino una ilustración de la importancia de estar alertas y vigilantes en la vida espiritual. El infierno, tal como lo describió Carlo, no era solo un concepto distante, sino una realidad que si no se tiene cuidado, puede acercarse a nuestra propia vida. Pero, al mismo tiempo, Carlo no estaba interesado solo en asustar a los demás. Lo que realmente quería transmitir era que a pesar de las sombras que acechan, la luz de Dios siempre está disponible, siempre está esperando por aquellos dispuestos a regresar a Él. A lo largo de las semanas siguientes, más personas se acercaron a la familia Acutis para expresar cómo las palabras de Carlo habían tocado sus vidas. Muchos comenzaron a asistir más regularmente a la iglesia, buscando un propósito más profundo en sus vidas. Otros se acercaron a la confesión, deseosos de arrepentirse y reconciliarse con Dios. Aunque no todos compartían la visión de Carlo sobre el infierno, todos coincidían en que su vida y su testimonio los habían motivado a repensar su relación con Dios y su propósito en la vida. El testimonio de Carlo sobre el infierno y la caída de las almas comenzó a inspirar una serie de reflexiones en círculos teológicos y espirituales. Muchos se dieron cuenta de que si bien las advertencias sobre el sufrimiento eterno son importantes, también lo es recordar
que la misericordia de Dios está siempre abierta, siempre lista para recibir a aquellos que regresan con un corazón arrepentido. Carlo Acutis, con su vida de fe y su muerte tan joven, había entendido algo fundamental. El amor y la misericordia de Dios superan cualquier oscuridad, cualquier desesperación. Si el infierno está abierto para aquellos que se alejan de Dios, también lo está el cielo para aquellos que regresan a Él. Las palabras de Carlo Acutis seguían resonando en los corazones de quienes lo conocieron, y con el paso del tiempo, su mensaje de conversión y esperanza se fue extendiendo. Su vida, aunque breve, dejó una marca imborrable en la comunidad cristiana. A medida que las personas reflexionaban sobre sus últimas palabras, muchos comenzaron a cuestionar la dirección que tomaban sus propias vidas. ¿Estaban realmente viviendo de acuerdo con los principios cristianos? ¿Estaban tomando en serio las advertencias sobre el sufrimiento eterno y la necesidad de arrepentirse? La figura de Carlo se convirtió en un referente para aquellos que querían acercarse más a Dios. Su pasión por la Eucaristía, su amor por la vida cristiana y su dedicación a la oración eran ejemplos palpables de lo que significa vivir con fe, incluso en los momentos de sufrimiento. Carlo nunca dejó que su enfermedad definiera su vida. Por el contrario, lo que realmente marcó su vida fue su relación con Dios y su deseo de llevar a otros a esa misma relación. En sus últimos días, entendió que su sufrimiento no era en vano, sino que tenía un propósito más grande: llamar la atención sobre las realidades espirituales que muchos preferían ignorar. En las misas que se celebraban en su honor, las homilías se centraban cada vez más en la necesidad de vivir con un propósito divino. Los sacerdotes hablaban de la importancia de la confesión, del arrepentimiento y de la comunión con Dios. En muchos hogares, las familias comenzaron a rezar más a menudo, a reflexionar sobre sus vidas y a hacer cambios significativos para vivir de acuerdo con los valores cristianos. La presencia de Carlo, incluso después de su muerte, seguía inspirando a las personas a volver a Dios y a buscar una vida de conversión. Una de las lecciones más importantes que se extrajo de su vida y muerte fue la idea de que no hay tiempo que perder. El infierno no es solo un castigo, sino un recordatorio de la importancia de vivir con fe y con propósito. Si bien Carlo había visto el sufrimiento eterno de las almas que caían, también había dejado claro que, aunque el camino hacia el cielo no es fácil, siempre hay tiempo para arrepentirse. Siempre hay espacio para regresar a Dios. La misericordia de Dios es infinita, y Carlo fue un testigo viviente de esa misericordia. A través de su vida nos mostró que, aunque las almas puedan caer como lluvia, siempre hay una oportunidad para levantarse, para arrepentirse y para volver al amor de Dios. La devoción hacia Carlo Acutis creció con el tiempo. Las personas comenzaron a orar por su intercesión, pidiendo su ayuda en momentos de dificultad. En muchas partes del mundo, comenzaron a celebrarse misas en su honor, y su imagen se colocó en muchas iglesias, como un recordatorio constante de su testimonio de vida y de fe. Su beatificación, que finalmente tuvo lugar en 2020, fue un reconocimiento oficial a su santidad y un testimonio del impacto profundo que tuvo en las vidas de quienes lo conocieron. El mensaje de Carlo sobre el infierno, el sufrimiento de las almas y la necesidad de vivir una vida de conversión continúa inspirando a muchos. No se trata solo de una advertencia sobre el castigo eterno, sino de una llamada a vivir con un sentido profundo de responsabilidad espiritual. Carlo Acutis no solo nos habló del sufrimiento, sino también de la esperanza que se encuentra en el arrepentimiento y en la fe verdadera. Nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía hacia Dios, y que esa luz está al alcance de todos siempre que estemos dispuestos a buscarla con humildad y devoción. A lo largo de los años, el testimonio de Carlo Acutis ha seguido tocando vidas de formas profundas. Los que lo conocieron personalmente recuerdan su alegría, su amor por la Eucaristía y su sabiduría espiritual. Pero incluso aquellos que no lo conocieron en vida, pero que han llegado a conocer su historia, siguen siendo tocados por su fe y su ejemplo. Su vida, aunque corta, fue un testimonio de que la verdadera grandeza no está en lo que logramos en este mundo, sino en lo que hacemos con nuestro amor y devoción hacia Dios. Mientras el mensaje de Carlo Acutis se difundía a través de testimonios y oraciones,
muchas personas comenzaron a sentir una conexión más profunda con su vida y su misión. Aunque su historia era conocida por su devoción a la Eucaristía y por sus contribuciones al mundo digital, las palabras que dejó antes de morir sobre el infierno y las almas que caen añadieron una nueva dimensión a su testimonio. La realidad espiritual que Carlo había presenciado no solo advertía sobre la existencia del sufrimiento eterno, sino que nos llamaba a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Las personas que conocieron a Carlo durante su vida, incluidos sus amigos y familiares, a menudo recordaban cómo él hablaba con una tranquilidad y sabiduría que desafiaba su juventud. Él sabía que su tiempo en este mundo era limitado, pero también sabía que su misión era más grande que su propia existencia. En sus últimas conversaciones, hablaba con urgencia sobre la necesidad de vivir una vida de fe verdadera, una vida que no se limitara a las prácticas religiosas externas, sino que emanara de una relación profunda con Dios. Para Carlo, la verdadera conversión no solo era una cuestión de evitar el pecado, sino de buscar constantemente la santidad a través de la oración, la Eucaristía y el amor al prójimo. A medida que pasaba el tiempo, muchos de los que habían sido tocados por la vida de Carlo comenzaron a compartir sus historias. En diferentes partes del mundo, las personas sentían un impulso renovado para buscar una vida más centrada en la fe. Las parroquias donde se celebraban misas en su honor se llenaban de personas que buscaban la intercesión de Carlo, pidiendo su ayuda para superar dificultades espirituales y personales. Carlo no solo fue un modelo de santidad, sino también un intercesor poderoso para aquellos que luchaban por encontrar un camino hacia Dios. La visión de las almas cayendo como lluvia se convirtió en una poderosa metáfora de la fragilidad humana y de la urgencia de la conversión. Muchos se dieron cuenta de que, al igual que Carlo, la vida no era algo que debía tomarse a la ligera. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, tiene un impacto eterno. Carlo había entendido esto profundamente, y su vida fue un testimonio constante de la necesidad de vivir con conciencia espiritual, sabiendo que cada paso que damos nos acerca más o nos aleja de Dios. Sin embargo, el mensaje de Carlo no era solo sombrío o de advertencia. En sus palabras sobre el infierno, también había una invitación a la esperanza. Si bien el sufrimiento eterno existía para aquellos que se apartan de Dios, Carlo siempre enfatizó que la misericordia de Dios era infinita y que, mientras estuviéramos dispuestos a arrepentirnos y regresar a Él, siempre habría un camino hacia la salvación. Carlo vivió con la certeza de que, incluso en medio de las pruebas más duras, la gracia de Dios siempre está disponible para los que lo buscan sinceramente. En este contexto, las palabras de Carlo sobre el infierno se entendieron como un llamado a vivir con mayor autenticidad. No se trataba solo de evitar el sufrimiento, sino de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en cada momento. En lugar de esperar a que las circunstancias de la vida nos obligaran a reflexionar sobre nuestro destino eterno, Carlo nos instó a reflexionar ahora, a vivir cada día con la conciencia de que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. No podemos esperar hasta el último momento para convertirnos. Debemos hacerlo ahora mientras tenemos la oportunidad. La vida de Carlo Acutis, marcada por su devoción y su sabiduría, sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan comprender las realidades espirituales y vivir de manera más plena. Su testimonio sobre el infierno y las almas que caen como lluvia nos recuerda que no hay tiempo que perder. Cada momento es valioso y cada decisión que tomamos tiene un peso eterno. Y sobre todo, nos recuerda que la misericordia de Dios está siempre abierta, esperando por nosotros, siempre que estemos dispuestos a buscarla con un corazón arrepentido y humilde. Con el paso del tiempo, el mensaje de Carlo Acutis fue permeando más allá de los círculos religiosos cercanos a su familia y amigos. Su vida y sus palabras comenzaron a tocar a personas de diferentes partes del mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de un joven que, a pesar de su corta vida, había dejado una huella espiritual profunda. Las advertencias sobre el infierno y el sufrimiento eterno, junto con sus llamados a la conversión, se entrelazaban con su amor inquebrantable por la Eucaristía y su pasión por vivir una vida de fe auténtica. A medida que su figura se consolidaba como un modelo de santidad, muchos comenzaron a preguntarse
¿qué más podía enseñarnos su vida? Carlo, que había vivido una vida profundamente unida a la tecnología y al conocimiento, nunca vio estas pasiones como una barrera para su fe. Por el contrario, las integró con una claridad que pocos poseen. Él creía que la tecnología debía ser utilizada para el bien, para acercar a las personas a Dios y a su mensaje de amor. Esta visión transformadora de la tecnología, combinada con su dedicación a la Eucaristía, hizo de Carlo un testigo singular de la fe en los tiempos modernos. El impacto de sus palabras sobre el infierno y las almas perdidas seguía siendo fuerte, pero también comenzaba a verse a través de una perspectiva más amplia. El sufrimiento eterno, aunque real, no era solo una condena. Más allá de esa advertencia estaba el amor de Dios, el cual, a pesar de las caídas y los errores, siempre está dispuesto a acoger a aquellos que regresan a Él con un corazón arrepentido. Carlo no quería que el miedo a las almas que caen como lluvia dominara las vidas de las personas. Más bien, quería que entendieran la importancia de vivir ahora con la conciencia de que cada decisión, cada acto, tiene repercusiones eternas. Las personas que comenzaban a conocer su historia, más allá de la admiración por su juventud y su sabiduría, se daban cuenta de que Carlo había capturado una verdad universal. Vivir con fe no es un acto aislado ni de una sola vez, sino un esfuerzo diario, una lucha constante por alinearse con la voluntad divina. El infierno, con su sufrimiento, no era solo una consecuencia de las malas acciones, sino el resultado de una vida vivida lejos de Dios, de una desconexión de la fuente misma de la vida eterna. Carlo entendió que mientras más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del sufrimiento eterno. La devoción a Carlo se convirtió en un fenómeno global. En muchas parroquias de todo el mundo, las personas comenzaron a rezar por su intercesión, pidiendo ayuda en momentos de dificultad. En lugares donde las crisis de fe y de esperanza parecían prevalecer, la figura de Carlo comenzó a ser una fuente de consuelo. El mensaje de Carlo sobre la conversión y el arrepentimiento se convirtió en una llamada urgente a vivir una vida más cercana a Dios, sin postergaciones, sin esperar a que fuera demasiado tarde. Uno de los aspectos más poderosos de la vida de Carlo era la forma en que él vivió su fe en cada momento, incluso en los más pequeños. No se trataba solo de las grandes decisiones, sino de la forma en que se enfrentaba a las pequeñas tentaciones y dificultades de la vida diaria. En su vida la fe se reflejaba en cada acción, desde la oración diaria hasta su dedicación a los demás. Su vida era una verdadera encarnación del mensaje de Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Su muerte, aunque temprana, fue vista por muchos como una prueba de su santidad. No solo vivió con una fe ardiente, sino que también enfrentó la muerte con serenidad, confiando plenamente en el amor y la misericordia de Dios. Sus últimas palabras sobre el infierno y las almas que caen como lluvia no fueron solo un aviso sobre lo que podría ocurrir, sino también una invitación a mirar más allá de lo visible y a ver las realidades espirituales con ojos de fe. El impacto de Carlo Acutis en el mundo moderno sigue siendo evidente hoy. Su vida nos recuerda que la tecnología, lejos de ser un obstáculo para la fe, puede ser una herramienta poderosa para acercarnos más a Dios. Además, su testimonio de amor y dedicación nos desafía a vivir nuestra vida diaria con un propósito divino, con la convicción de que cada momento es una oportunidad para acercarnos más a Dios. El legado de Carlo Acutis sigue vivo, no solo en las historias que sus amigos y familiares cuentan, sino en la profunda transformación espiritual que dejó en aquellos que llegaron a conocer su vida y su mensaje. La advertencia que dejó sobre el infierno y las almas cayendo como lluvia no es una simple amenaza, sino una llamada urgente a la conversión, un recordatorio de la importancia de vivir con fe en cada momento. Aunque muchos temían las palabras de Carlo, lo que él quería transmitir era una verdad más profunda, que la misericordia de Dios es infinita y siempre está abierta a aquellos que buscan volver a Él. La vida de Carlo, llena de pasión por la tecnología y la fe, muestra cómo los dos mundos pueden coexistir. Uno no excluye al otro. Carlo utilizó la tecnología para difundir el mensaje de la fe, para mostrar a las personas que, incluso en un mundo tan acelerado y lleno de distracciones, siempre hay tiempo para Dios. Su amor por la Eucaristía y su devoción a la Virgen María
fueron el centro de su vida, y a través de su ejemplo, muchos aprendieron que la verdadera vida no está en la acumulación de riquezas materiales o logros mundanos, sino en la entrega a Dios y en el amor al prójimo. Hoy en día su testimonio sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Los jóvenes, especialmente aquellos que, como Carlo, están inmersos en la tecnología, encuentran en su vida un ejemplo de cómo vivir con propósito y fe. Carlo nos mostró que la verdadera alegría no viene de lo que el mundo puede ofrecer, sino de la conexión profunda con Dios, de vivir con un corazón puro y de tener la valentía de decir lo que muchos prefieren no escuchar. El mensaje de Carlo sobre el infierno y las almas cayendo como lluvia sigue tocando corazones, pero al mismo tiempo, su vida nos recuerda que el amor de Dios siempre está al alcance de todos. Las almas que caen no son una condena irrevocable, son una llamada a la conversión, un recordatorio de que todos tenemos la oportunidad de regresar al amor de Dios si decidimos abrir nuestro corazón y arrepentirnos. Carlo no quería asustar a nadie, sino despertar el deseo de regresar al camino de la fe y la esperanza. En las celebraciones de su vida, las comunidades cristianas han encontrado consuelo y fuerza. Carlo, con su fe profunda y su ejemplo de vida, se ha convertido en un santo moderno para las generaciones de hoy. Su mensaje trasciende el tiempo y el espacio y sigue siendo una luz que ilumina el camino hacia Dios. No solo nos invita a reflexionar sobre el infierno, sino también a vivir una vida más consciente de nuestras acciones, pensamientos y decisiones diarias. Finalmente, la vida de Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es algo inalcanzable, reservado solo para unos pocos. La santidad es posible para todos, incluso en un mundo moderno lleno de distracciones. A través de su vida nos muestra que, con fe, devoción y amor, todos podemos ser santos. No importa cuán joven o viejo seamos, no importa nuestra ocupación o lugar en la sociedad, lo que importa es nuestro corazón y nuestra disposición a seguir a Dios. La vida de Carlo Acutis, con su fe simple y poderosa, con su amor por la Eucaristía, con su dedicación a la tecnología para bien, es un testimonio de que Dios puede obrar milagros en cada uno de nosotros, no importa las circunstancias. Y su mensaje final sobre el infierno, las almas que caen y la necesidad de convertirnos, es un llamado a no esperar más para vivir nuestra fe con todo el corazón. El tiempo es ahora, y la misericordia de Dios está siempre al alcance de todos. El testimonio de Carlo Acutis continúa tocando las vidas de muchas personas, y su influencia sigue creciendo en todo el mundo. A través de su vida, Carlo nos mostró que la santidad no se mide por grandes gestos, sino por la profundidad del amor que le damos a Dios y a los demás. Su fe inquebrantable y su amor por la Eucaristía se convirtieron en los pilares de su vida, y su testimonio sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan vivir una vida cristiana auténtica. Aunque Carlo vivió en un mundo moderno y digital, con todo lo que ello implica, nunca permitió que la tecnología o el materialismo lo alejaran de su verdadero propósito. De hecho, aprovechó la tecnología para acercar a las personas a Dios. Su sitio web sobre los milagros eucarísticos no solo era una forma de difundir información, sino un acto de amor por la fe y por la humanidad. Carlo entendió que la tecnología, bien utilizada, puede ser una herramienta poderosa para transmitir el mensaje de Dios, y eso lo convirtió en un ejemplo para las generaciones más jóvenes, especialmente para aquellos que viven sumidos en un mundo digital lleno de distracciones. El mensaje que Carlo dejó sobre la importancia de la conversión y el arrepentimiento no es solo una advertencia, sino un llamado a la esperanza. Muchas veces, cuando hablamos del infierno o de las consecuencias del pecado, corremos el riesgo de crear miedo o desesperación. Pero Carlo no quería eso. Su mensaje era claro. Aunque el infierno exista, siempre hay una salida. Siempre hay un camino de regreso a Dios. Ese camino no está cerrado, sino que siempre está abierto para aquellos dispuestos a arrepentirse y regresar con un corazón sincero. En sus últimos días, Carlo vivió con una serenidad y una paz profundas, a pesar del sufrimiento que le causaba su enfermedad. No temía la muerte, porque sabía que su vida en la tierra era solo un paso más hacia la eternidad. Sus palabras sobre las almas que caen como lluvia no eran solo un testimonio de lo que había visto,
sino un llamado a vivir de manera más plena, más consciente de lo que realmente importa. Carlo nos recordó que aunque el sufrimiento puede ser inevitable en esta vida, siempre hay un propósito mayor y una oportunidad de redención, porque la misericordia de Dios es infinita. La vida de Carlo Acutis también nos recuerda la importancia de vivir una vida plena de oración. En sus últimos días, no solo hablaba de la conversión de los demás, sino también de su propia relación personal con Dios. La oración diaria era para él un refugio, un momento de encuentro íntimo con el Señor. Aunque su vida fue corta, Carlos vivió cada día con la certeza de que al estar cerca de Dios, encontraba la paz que el mundo no puede ofrecer. Su vida fue un testimonio de cómo la oración puede transformar el corazón humano y acercarnos más al Creador. A lo largo de los años, la figura de Carlo Acutis ha sido una fuente de inspiración para muchas personas, especialmente para aquellos que luchan por encontrar un propósito en un mundo lleno de distracciones. Carlo nos muestra que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales o en el éxito mundano, sino en la vida de fe y en el amor sincero hacia Dios y el prójimo. A través de su ejemplo, nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que conseguimos en este mundo, sino en lo que damos a Dios con humildad y amor. Hoy, más que nunca, las palabras de Carlo siguen siendo relevantes. Vivimos en una era donde la tecnología y el materialismo a menudo nos alejan de lo que realmente importa. Sin embargo, Carlo Acutis, con su vida de fe y su testimonio de amor por la Eucaristía, sigue siendo una guía para aquellos que buscan vivir una vida más profunda, más auténtica. A través de su vida, nos recuerda que no hay tiempo que perder y que cada momento es una oportunidad para acercarnos a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. El legado de Carlo Acutis continúa creciendo y su mensaje de conversión, fe y esperanza sigue tocando los corazones de muchos. Su testimonio nos desafía a vivir con un propósito divino, a no dejar que las preocupaciones del mundo nos aparten de lo que realmente importa, y por encima de todo, nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios siempre están disponibles para aquellos dispuestos a regresar a Él con un corazón arrepentido.